Bienvenidos a Geeks de Sillón y bienvenidos a una sección nueva donde hablaremos sobre nuestras primeras impresiones de algunas películas que van saliendo a lo largo de estos años y en general algunas obras que quizá no nos dé tiempo de analizar en los capítulos y demás, como hacerle un propio programa a esa película, obra, videojuego, etcétera, pero que les tenemos como que ganas de traer ese contenido. Entonces esta es una sección nueva y que definitivamente la película que tenía que abrir esta sección sería Resident Evil Dead Island. Cabe aclarar que este video tendrá spoilers, así que si te interesa ver la película, te recomiendo que pauses este video y vayas a ver la película y regreses para que ya podamos platicar a gusto sobre la película. O en su defecto, si no te interesan los spoilers, pues adelante, eres bienvenido. También quiero decirle algo a las personas que quizá vieron esta película en cartelera y se les llamó la atención, pero no tienen ni idea del lore. Bueno, esto se resuelve muy fácil. Vean un video en YouTube donde les cuenten el contexto de Resident Evil 0 hasta Resident Evil 6 y que también se pueden aventar un resumen de Resident Evil Vendetta o en su defecto ver la película animada para entender qué está pasando en esta franquicia o al momento de Dead Island. Es como que lo más general que les puedo decir si es que quieren ver esta película, sobre todo porque aquí en México se estrenó recientemente en salas y me parece que estará solamente un día o dos al momento de que se grabe y se suba este video, entonces vayan a verla ya. Vamos a la opinión de la película. Puedo decir que Dead Island se convirtió en mi segunda película favorita de Resident Evil y sobre todo de las animadas, ¿no? Porque las live action pues ya sabemos cómo nos tienen a nosotros los fanáticos con estas porquerías que han salido, pero bueno, ese no es el punto. El caso es que Dead Island para mí es una gran película que tiene una buena historia, no será la mejor, pero es una buena historia, simple y directa, tiene una gran animación, sobre todo yo creo que es el punto fuerte de la película. Creo que aquí la animación está bastante excelente, cada detalle y cada escena de acción vale completamente la pena y sobre todo el fanservice que tiene. Pero ¿por qué digo que es mi segunda y no la primera? Es porque creo yo que el tema de la resolución del villano queda en algo muy X, en algo muy olvidable, dándote la sensación de que ni siquiera valió la pena conocer a este villano que en momentos de la película realmente parece un villano completamente intimidante, para que al final la resolución sea como de... ¿Y ya? Pues ese es como que mi problema con la película, cosa que por ejemplo con Resident Evil The Generation, lo que para mí es mi favorita, no pasa, y ahí sí tienes unos villanos totalmente fundamentados y personajes que realmente te llaman mucho la atención. Aquí siento que fue una oportunidad completamente desperdiciada. Hay varias cosas que debo decir acerca de esta película. Una de ellas es el regreso triunfal de Jill Valentine a la franquicia, ya que han pasado más de 10 años desde la última vez que supimos algo de ella como tal. Y es que si bien tuvimos el remake de Resident Evil 3, estos son eventos que ya conocimos de alguna manera y no nos aportan nada para saber qué pasó después de los eventos de Resident Evil 5. En esta película vemos cómo ella lidia con el trauma que le dejó el lavado de cerebro en Resident Evil 5, siendo alguien poco sensible e imprudente como Chris en Resident Evil 6, donde ella incluso arriesga su propia vida al no esperar a los refuerzos para investigar ella sola una casa donde hay una persona infectada. La verdad es que Jill Valentine es uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia junto a Chris y vemos que le afectó demasiado todos aquellos eventos de Resident Evil 5, entonces definitivamente creo que aquí este es un punto muy importante para la película y para la franquicia en general, volver a saber qué pasó con Jill después de Resident Evil 5. La historia, como lo dije, pues es simple pero efectiva, y es que aquí tenemos que el guionista de la película es Makoto Fukami, quien participó anteriormente en Resident Evil Vendetta, pero a lo que cambió de esa película es la dirección, ya que el encargado fue Eiichiro Hasumi, quien dirigió la miniserie llamada Infinite Darkness. A diferencia de Vendetta, debo decir que aquí sí hicieron algo mejor justo por el cambio de dirección que se le dio, y es que Vendetta se me hizo un desperdicio en el sentido de que desaprovecharon la oportunidad de hacer una evolución al personaje de Leon S. Kennedy con el tema de que él ya no quiere pelear contra el bioterrorismo y que está cansado de eso, cosa que aquí en Resident Evil tocan muy bien a sus personajes explorando un poco de sus traumas y de lo que pueden hacer por ellos. En este caso vemos como Jill pues está lidiando con este trauma que le generó Wesker, y aparte Chris es alguien que se preocupa mucho por su compañera a tal punto de que tiene miedo de volverla a perder, por eso le dice en algún momento de la película que debería dejar el caso a ellos, cosa que pues ella no está de acuerdo, y Chris empieza a abrir con ella diciéndole lo que pasó con Pierce en Resident Evil 6. Para quien jugó esos títulos pues sabrán que Chris perdió a mucha gente y evolucionó mucho como personaje, cosa que en Vendetta no lograron aprovechar con Leon, que tuvieran una tipo plática así, y aquí es como nada más Who's the bad guy here? Arius, and it's our mission to bring his ass down. Your mission, not mine. God damn it, Leon. Stop!
no solamente es Chris y Jill, también lo vemos reflejado en Rebecca Chambers, que es pues la genio del grupo, la que siempre va a estar dispuesto a ayudar a nuestros compañeros, y sobre todo como ella es muy lista, siempre sabrá qué hacer para ayudarlos. Luego tenemos a Claire y Leon, estos dos personajes que meramente son de apoyo, casi no tienen tanto protagonismo en la trama, pero lo que sí es que ellos están determinados a acabar con esta amenaza, y sobre todo yo creo que no tienen tanto protagonismo porque ya los tuvimos anteriormente con Infinite Darkness, entonces como que aquí quisieron darle oportunidad más a los otros personajes, entonces por esto siento que es como que ellos están sí para como ayudar medianamente, pero son más de apoyo, y eso me pareció bastante bien. No lo sentí como para opacarlos ni nada, sino que simplemente como ya a lo mejor estuvieron tanto en Infinite Darkness, pues mejor le damos más espacio a Jill, que efectivamente es más como la protagonista de esta historia. Pasando al antagonista, el antagonista es Dylan Blake, un bioterrorista que quedó traumado con los eventos de Raccoon City, donde vio morir a muchos de sus compañeros, teniendo que matar a su mejor amigo en el proceso. Si bien es quizá un villano genérico, y la película te lo da para que pienses que es un villano genérico, debo de decir que al menos en la primera mitad de la película sí fue un villano que a mí me intentó comprar con su discurso de la moralidad, y sobre todo cómo pone de rodillas a todos los protagonistas de Resident Evil, ya que vemos a Dylan Blake diciéndole la verdad y cuestionando a cada uno de los personajes si realmente han hecho lo correcto, como lo es el caso de Leon, acusándolo de corrupto y de encubrir a los verdaderos responsables del bioterrorismo en los eventos de Infinite Darkness, también llevándose de paso a Claire, acusándolo de estar en una organización que realmente no hace nada para evitar el bioterrorismo y que ella solamente participa cuando le conviene, y a Chris de no ser el gran héroe que es, ¿no? Que es como el héroe que nosotros los fanáticos de Resident Evil lo conocemos, el héroe de la franquicia. Aquí me gustó que pues Dylan Blake le diga realmente sí, eres el salvador, pero ¿cuántas vidas te has llevado en el proceso? Y entre ellas pues es la casi muerte de Jill y la muerte de Pierce, y ni se diga de los primeros hombres que estuvieron bajo el cargo de Chris Redfield. Entonces eso me pareció bastante interesante, es por eso que de cierta forma pues termina acorralándolos a todos, y ni se diga que de cierta forma es la primera vez que infectan a Chris Redfield con un virus, cosa que no había pasado en ningún videojuego, siendo el único protagonista en no ser infectado hasta el momento. Y pasa a concerrar con Jill diciéndole que pues es una hipócrita al atacar indiscriminadamente a estos bioarmas, pero que cuando se trata de un ser querido ella no lo hace, ¿no? Y es en el caso de cuando tiene la oportunidad de dispararle a Claire porque ella está infectada, pero ella no lo hace porque pues es su amiga y es la hermana de su compañero, entonces pues ella no estaría dispuesta a atacar a Claire. Y entonces me gusta cómo acorrala a nuestros protagonistas y los hace pensar, cosa que creo que en algún momento Resident Evil no ha hecho en bastante rato, y eso es algo interesante de este punto, pero que después con la pelea final pues se vuelve muy olvidable este personaje y que ni siquiera pasa a ser algo más grande. Por eso, como lo dije, pues se me hizo un personaje muy interesante en la primera mitad, pero que después no interesa. Y lo mismo con María Gómez, la segunda antagonista de la película, que nada más está ahí como para hacerla de secundona, que no ofrece más que una buena sección de madrazos y ya, o sea, realmente tampoco es como que sea lo mejor que va a ser en la película. Al menos personalmente yo, como ya dije, estas secciones donde estos se pelean pues son muy olvidables y no se sienten tan satisfactorios o no logran una reacción que sí deba de ser brutal. Entonces el núcleo de la película yo creo que está principalmente en cómo interactúan los protagonistas entre sí. Es el fanservice que todo mundo quiere, la interacción de Jill y Leon al conocerse, que no es la primera vez porque en la película te dejan claro que sí se han conocido en algún momento de la línea temporal de Resident Evil. Es por eso que a Resident Evil Dead Island le damos un 8 de 10. Me parece una película bastante buena, que definitivamente pues la disfruté mucho en salas de cine. Creo que fue una gran opción que estuviera, al menos que tuviéramos esa posibilidad nosotros de verla en salas de cine. Lamentablemente creo que no se distribuyó en todos los países, pero que definitivamente si son fanáticos de la franquicia tienen que comprarla para que sigan apoyando a que se hagan más películas así de Resident Evil, porque creo que con esto pueden ir por un buen camino, y ni se diga lo que dijeron los directores de qué otros personajes les gustaría ver. Entonces yo sí recomiendo que vayan a verla al cine si tienen la oportunidad, o si tienen el chance pues ya de comprarla en digital ahora que se va a estrenar. Así que somos Geeks de Sillón y nos vemos en la próxima.